El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No discutirá ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que nos está o ha estado contando estos días el libro del Éxodo, los grandes testimonios de los prodigios maravillosos que Dios realizó en medio de su pueblo, desde la atención constante que tenía escuchando el clamor, desde la atención constante que tenía Dios por su pueblo cuando no solamente veía su sufrimiento, sino que se compadeció de su sufrimiento, hasta el llamado o la protección que hizo de la vocación de Moisés y el llamado que también hizo y la predestinación de Moisés cuando desde la eternidad lo pensó para salvar a su pueblo, y todos los prodigios que realizó a través de Moisés, que hoy incluso el Salmo 135 de manera hermosa y bella pues testimonia en medio de la alegría dando gracias al Señor, porque en medio de la humillación que vivió su pueblo, Dios se acordó de ellos, porque hirió a Egipto, pasando por todos sus primogénitos y llevándoselos para demostrarle al faraón y a Egipto el valor tan grande que tiene su pueblo para él, hasta la humillación del mismo faraón y la derrota del mismo faraón. Todos estos acontecimientos de la manifestación poderosa y amorosa del Señor en el Antiguo Testamento son una figura, siendo realidad, de lo que va a ser Cristo y de lo que es Cristo para nosotros. Todo esto lo realizó Cristo en su ministerio público y desde el momento de la encarnación, porque la derrota del faraón va a ser la derrota del demonio, porque la derrota de Egipto va a ser el triunfo de Cristo sobre el mundo y sobre todos los criterios mundanos, sobre todas las ínfulas de poder, de placer, de tener. Cristo termina triunfando y conquistando más que todos los atractivos mundanos de los cuales se vale el demonio para atrapar a la gente. El triunfo de Cristo en el corazón de cada persona cuando comienza a primar el deseo del Señor, de su pureza, de su obediencia, de su pobreza, de su mansedumbre, de su misericordia, de su justicia, que de la justicia humana, de las riquezas humanas, de los placeres humanos. Atrae siempre más Cristo en todo el esplendor de su humildad, que cualquier otra atracción mundana en todo el esplendor de la soberbia,
de las ínfulas, de las prepotencias, de las arrogancias, de los autoritarismos, de los dominios humanos, termina triunfando más la humillación de Cristo y el abajamiento de Cristo, que conquista más que el deseo de poder, de tener y de placer que tanto impera hoy en el mundo y en el corazón de muchos de nosotros. Termina triunfando más el despojo de Cristo que esas apetencias desordenadas que hay en nuestro corazón de tener. Termina triunfando muchísimo más el ocultamiento de Cristo, cuando hoy incluso en el Evangelio dice que enérgicamente se opuso a que hablaran de Él, a que hicieran proselitismo de Él. Podríamos decir en nuestro contexto, a tener que salir y a volverse tendencia en las redes sociales, en YouTube, en Facebook o en Twitter. Porque no es la intención del Padre. No es así que se impone la preferencia de Dios. No es de esa manera, es de otra manera. Es a través del ocultamiento, de la sencillez. Hay un bello poema de San José que quien lo escribe para la iglesia en el año josefino le dice a San José: enséñanos como tú a hacer luz sin brillar. Cuando queremos ser notorios, San John Henry Newman decía que una de las idolatrías más grandes de todo este tiempo era la notoriedad. A veces nosotros nos desgastamos por ser notorios, por ser importantes, por ser protagonistas, por ser referenciales. Y todo lo que hacemos lo hacemos en esa actitud. Y hoy Cristo, que hace tantos milagros, que tiene tantas manifestaciones, que hace tantos prodigios, que verdaderamente sana, que verdaderamente cura, que verdaderamente salva, que verdaderamente rescata, que verdaderamente se impone de manera triunfante y victoriosa sobre los demonios, sobre el pecado. Hoy Cristo les mandó enérgicamente que no lo publicara. Decía en algún momento el cardenal Monseñor Luis José Rueda a los obispos, creo que fue el año pasado, a los obispos colombianos: bienaventurados aquellos obispos que no buscan la notoriedad. Y es que ese es el camino de nuestro Señor. Aquí el triunfo no se adquiere apareciendo sobre los demás, por encima de los demás, poniéndonos sobre los demás. Aquí el triunfo y la victoria en el corazón humano aparecen cuando buscamos el ocultamiento en nuestro Señor. San Pablo a los colosenses les decía que había que buscar estar escondidos, ocultos en Cristo para Dios. La vida del corazón humano se desenvuelve en dicha y en plenitud mientras viva para Dios. Porque es que en realidad a Cristo no le interesa el protagonismo humano, le interesa el protagonismo divino, que verdaderamente Él esté consolando al Padre, que verdaderamente Él esté agradando al Padre, que verdaderamente esté produciendo sentimientos de alegría en el corazón del Padre. Y sabe que para producir esta alegría en el corazón del Padre no tiene que ser tendencia en YouTube, no tiene que ser hoy tendencia en la inteligencia artificial, no tiene que ser tendencia en Facebook, en Twitter, bueno, X, yo ya no sé cuántas redes sociales hoy hay. No, Él sabe que para hacer lo que tiene que hacer, solo tiene que obedecer la voluntad del Padre. Escucharla. En la iglesia, cuando los cristianos bautizados, desde el Papa hasta el último de los bautizados, no comprendemos que nuestra vocación cristiana es para escuchar al Padre, para obedecer su palabra, para seguir sus directrices, perdemos el tiempo y le hacemos perder el tiempo a la gente.
Hoy, ¿cuál es la voluntad del Padre? Miren a mi siervo. ¿Y quién es ese siervo? Es Jesús, a quien yo sostengo, a mi elegido, en quien tengo todas mis complacencias. En la Sagrada Escritura el Padre no recomienda a nadie más, ni recomienda a la comunidad de los hijos e hijas del Fiat, ni recomienda el Ave María, porque esa no es la buena nueva del Padre. Ni recomienda este grupo laical o este otro movimiento. Ni siquiera la Iglesia se vuelve en este sentido en un punto absoluto de referencia en la voluntad del Padre. Al contrario, Dios da estos carismas y estos dones dentro de la Iglesia para que rápidamente todos tengamos como único punto de referencia a Cristo. Los hijos y las hijas del Fiat existen para que la gente pueda tener como referencia el sí de Cristo al Padre, como lo hizo la Virgen María. No más. Lo demás es perdedera de tiempo, engaño. Y cualquier carisma en la Iglesia, los franciscanos, con el llamado que le hizo el Señor a San Francisco, existen para que ellos hagan notar el despojo de Cristo, tanto el despojo material como el despojo espiritual. Que nos enseñen a todos los bautizados en la Iglesia, con su forma de vivir más que con su forma de hablar, el despojo total de Cristo, como vivió San Francisco de Asís. Por eso cuando el Papa Francisco fue elegido, sintió en su corazón, después de que un cardenal le dijo al oído, no te olvides de los pobres, que el llamado que había recibido él era como el de San Francisco. Una iglesia pobre. Es que el Señor se lo dijo a San Francisco. Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿Y cómo la vas a reconstruir? Con una opción radical por la pobreza. Tanto que el pobre de Asís, así se le conoce a San Francisco, renunció a todos los bienes de este mundo, incluso a la dignidad filial que tenía con su papá y a la herencia paternal. Todo lo entregó. No quiso tener ningún enredo en este mundo ni con este mundo, porque sus únicos deseos eran Cristo el Señor y en esa forma pobre en la que vivió el Señor. Porque es que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Las zorras tienen cuevas. Nosotros andamos apegados a las casas y hay gente que no tiene una, tiene muchas, ¿sí? Los pájaros no tienen nido. Los pájaros tienen nido de perdón. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Nunca en la historia humana hemos podido encontrar algún dato que nos diga que Cristo tenía edificios, casas, nada. Lo único que se sabe es que vivió un tiempo en Nazaret y en una cueva, porque era una casa tallada sobre una montaña, en una montaña, no porque no hubieran casas de mayor extracto, también las habían, sino que él escogió un modo de vida muy sobrio y muy pobre. En fin, cada carisma en la iglesia existe para mostrar una faceta clara de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Porque es que la vida radical que llevó nuestro Señor, ninguno de nosotros la va a poder completar. Es la iglesia, toda junta. Cristo vivió un modelo de vida tan íntegro que la gente se quedaba asombrada y decía, este hombre es diferente a los escribas, a los fariseos, a los levitas. Este habla como quien tiene autoridad. ¿Y de dónde le procedía la autoridad a Cristo? De lo ecuánime que era un hombre coherente.
Cristo no era fanfarronería. Si hablaba de pobreza era porque vivía la pobreza. Si hablaba de humildad era porque vivía la humildad en ese sometimiento total a la voluntad del Padre. Si nos pedía renunciar al mundo era porque Él no tenía pactos con el mundo, ni vivía bajo los criterios del mundo. Si nos pedía convertirnos del pecado fue porque Él nunca admitió el más mínimo deseo de pecado en su corazón. Una persona, un cristiano, que tiene en su corazón deseos de pecar, ese ya está lejos del Señor, lejísimos, porque Cristo no pecó. Dirá con su boca que está siguiendo al Señor o que quiere seguir al Señor, con su boca, pero su corazón está muy lejos del Señor. ¿Y qué dice el Señor de esos en el Evangelio? Estos son los que convierten su casa en una cueva de bandidos. Los bandidos no son los ladrones externos, son esas pasiones desordenadas que tenemos dentro de nosotros, deseando otras cosas diferentes a las del Evangelio. Esos son los ladrones. Y todo deseo desordenado de placer, de tener y de poder, son puros bandidos que están en una casa que Dios se creó para sí mismo y no para la perdición ni para el pecado. Por eso el Señor vino a apostarle a la conquista del corazón, no de edificios físicos. ¿Qué estamos deseando en nuestro corazón? Porque si no deseamos a Cristo somos una corrupción. Y decía el Papa Francisco que no podíamos ser corruptos. El corrupto es muy tremendo porque en toda su manifestación externa se muestra como la persona más ecuánime y más limpia y más justa y más honesta. Pero mentiras que por dentro está llena de una cantidad de deseos perversos. Y eso nunca lo podemos dejar admitir en nuestro corazón. Nunca. Por eso hay cristianos que tan fácilmente asisten a la liturgia, a la Eucaristía, rezan y oran, pero su deseo no es la santidad. Su deseo no es la pureza del corazón. Su deseo no es el Señor. Su deseo no es vivir una vida fiel a los mandamientos, íntegra a los mandamientos. Estos cristianos hacen mucho daño porque son la presa fácil de Satanás, los manipula como quiere. A estos no necesita poseerlos el demonio, porque ya los tiene conquistados en sus apetencias desordenadas. Cada vez que nosotros deseamos lo que no es Dios y lo que no es de Dios, le estamos permitiendo al demonio intervenir en nuestra vida y manejarnos como quiere, manejar nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra libertad. No hay peor opresión demoníaca y posesión diabólica que esa. Cuando nuestros deseos no desean al Señor, allá en lo profundo y en lo interno. Este tipo de personas al diablo le conviene que estén dentro, no fuera. De hecho, él mismo les abre camino y les allana camino para que estén dentro de la iglesia. Porque él sabe que con personas así puede hacerle mucho daño al cuerpo místico del Señor. Nosotros tenemos que definirnos por el Señor. Mírenlo a Él, dice el Padre Celestial, a quien yo sostengo. Es lo que Él nos recomienda, a Cristo. Y por eso todos los días venimos a la Eucaristía buscándolo solo a Él. Nosotros no venimos a la misa para agradar a la gente. Yo como sacerdote no vengo a la Eucaristía para que le parezca bonito a la gente. Los ministerios que se prestan en la Eucaristía no son para que le parezca bonito a la gente. Son para agradar al Señor. La liturgia es para darle culto a Dios y a través de ese culto poder recibir todos los beneficios que Dios da y derrama sobre aquellos corazones puros
que lo buscan con sinceridad. Por eso tenemos que purificar nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que venga y clamarle constantemente al Espíritu Santo que venga a purificar nuestro corazón. Aquí semanalmente celebramos 1 o 2 misas votivas al Espíritu Santo y yo lo hago con esa intención, pidiendo la purificación. Es necesaria. Y tenemos que pedir la purificación de nuestros corazones, de nuestras familias, y pedirle al Espíritu Santo que se lleve todo lo que no es de Dios. Y que se lo lleve rápidamente. Eso nos va a doler mucho, pero no importa. Hay gente que no aguanta el dolor y prefiere hacer pactos con el demonio. No, mejor busco algo más suavecito. Pero Dios viene por la conquista de nuestro corazón. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo todas mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que humea, hasta que haga triunfar la justicia en la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. ¿Saben dónde le gusta hablar al Señor? Su lugar preferido para hablar no son las plazas. Vuelvo y repito, siendo ayudas esos espacios, son medios, no fines. O los medios cibernéticos son medios, no fines. A Dios le gusta hablar en el corazón. Ese es su lugar preferido para hablarnos. Y a Él tenemos que aprenderlo a buscar no en YouTube, en Facebook o en Twitter, sino en el corazón. Estos días que estamos haciendo las lecturas de San Gregorio, dice una cosa bellísima. Ayer o antier decía en el oficio de lectura de cómo la morada que Dios se había escogido era nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que aprender a escucharlo. Pero una vida que está en pecado, que desea el pecado, que todavía sostiene que el pecado es una forma de conocer a Dios, nunca lo va a escuchar. Quien todavía siente apetito por el mundo y alimenta esos apetitos desordenados y se revela a no renunciar a ellos, nunca va a poder escuchar la voz del Señor en su corazón. Escuchará otras voces que le dirán que son de Dios, pero mentiras que son las del diablo, que sabe disfrazarse muy bien de bondad. Por eso la conversión a nosotros nos implica volvernos totalmente al Señor y no mirar para otro lado, y no distraernos en los medios ni en nada que no sea Cristo. San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3 enumera una cantidad de bienes que él conoció, y eran bienes desde ser israelita, benjaminita, desde ser educado por Gamaliel, todas esas cosas eran buenas. Y dice, todo eso lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Y si por Él deseo perderlo todo. Hoy que tenemos dentro de la iglesia muchos cristianos que no quieren perder, quieren ganar. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿A quién estamos buscando? Si no estamos buscando al Señor, nuestra vida va a ser una desgracia. Y pobres de aquellos, pobres que no están haciendo en estos momentos una determinación radical por el Señor, porque no van a ser capaces de soportar. Se van a enfermar muchísimo. Cuando nosotros no hacemos una determinación radical por el Señor,
nos enfermamos nosotros y atormentamos a los demás también. Quien hace una determinación radical por el Señor se sana inmediatamente, se libera inmediatamente y ya vive de la libertad de los hijos de Dios, porque ya sabe para qué es la vida, para dónde está orientada la vida, para qué son todos los medios y ayudas buenas que se presentan en este mundo, y comienza a tener una auténtica relación con todos estos bienes. En fin, el Señor nos está dando una oportunidad muy grande y es la de la conversión. No deseemos nada ni a nadie más que al Señor. Eso es lo hermoso de la vida cristiana, que nos da una libertad para vivir solo para el Señor y no entretenernos en las bagatelas de este mundo. Que ojalá nosotros, cuando nos determinemos por el Señor, podamos llegar a esta experiencia, seguro que vamos a llegar a esta experiencia del salmista, que hoy canta lleno de alegría. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se acordó de nosotros. Pero si no nos convertimos al Señor, nunca vamos a experimentar esa alegría en esta tierra. Nunca. Nunca. Si nos determinamos por el Señor, cantaremos con esta alegría del salmista, con la alegría de la Virgen cuando proclamó el Magnificat. Pero si no nos convertimos radicalmente al Señor, nuestra vida va a ser una amargura llena de tristeza total. Si nos determinamos por el Señor, podremos decir, como San Pablo, por Él deseo perderlo todo. Es mi única pasión, mi único deseo, mi único anhelo, el Señor. Y ahí el Señor alcanzará la gran conquista en nuestra vida, el diablo será derrotado, el mundo será derrotado en nosotros y triunfará la alegría de Dios en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,